Nisanahachupoamo, Neguamo, Nayerice, Bishari, Wakrice, Mutzaka, Isa, Seyana Watau, y Tuputilca. Hoy, jueves 11 de agosto de 2022, reunidos en el Centro Estatal de Culturas Populares e Indígenas, CECUPI, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, junto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, la Comisión para el Respeto y Preservación de la Cultura de los Pueblos Originarios del Congreso del Estado de Nayarit, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Gobierno de Nayarit, SECAN, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, ITAI. Les damos la más cordial bienvenida a este primer congreso sobre filosofía, justicia, desarrollo, lengua e identidad de los pueblos originarios del Estado de Nayarit. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas asistentes el día de hoy, a las personas que vienen de otros municipios, a nuestros hermanos indígenas, a quienes aquí presentes. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos a este gran esfuerzo por la preservación de la cultura. También se le extiende una cordial bienvenida a las autoridades que hoy nos acompañan. Israel Camuesco Sainz de la Maza, director del Patrimonio Cultural, en representación de la licenciada Gloria Pérez, secretaria de Cultura. Licenciado Alejandro Martínez Álvarez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Nayarit. Maestra Alejandra Langarica Ruiz, comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Nayarit. Maestra Esmeralda Ibarra, comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Nayarit. Licenciado Maximino Muñoz González, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Nayarit. Licenciado Julio Alejandro Ábalos García, representante de la diputada María Belén Muñoz Barajas. Y el licenciado Maximino Muñoz de la Cruz, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Para continuar con las actividades, debemos conocer el objetivo y los motivos por el cual se está realizando este congreso, por lo que pido un fuerte aplauso para el licenciado Maximino Muñoz de la Cruz, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, quien nos los explicará. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es para la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y las instituciones que me acompañan un gran honor que el día de hoy estén con nosotros en este primer congreso de reflexión sobre temas que preocupan y ocupan a los pueblos indígenas. El día de hoy me es muy grato saludar a mis compañeros representantes de las instituciones que el día de hoy nos hemos dado cita en este gran lugar que es el Centro Estatal de Culturas Populares, muy agradecidos con la anfitrionía y con el apoyo que nos da nuestra querida amiga Gloria Irma Pérez, quien desde hace muchos años es una gran aliada en los derechos humanos. Ella, previo a estar como titular de esta institución, fue parte también de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos como consejera, y pues me da mucho gusto que el día de hoy esté en esta noble institución dirigiendo los destinos de la cultura del Estado. Agradecido también con la presencia de mi tocayo, el licenciado Maximino González, quien hemos caminado juntos desde hace muchos años en la defensa, en la promoción, en la difusión y sobre todo en el acompañamiento de los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas del Estado, incluso fuera del Estado con los trabajos que hemos realizado durante algunos meses. Muy agradecido de igual manera con la representación que el día de hoy tiene nuestro amigo Julio por parte de nuestra gran amiga la diputada María Belén,
quien por cuestiones de agenda no puede estar, pero tiene a bien nombrar a una gran representación. También con ella hemos estado caminando, trabajando algunos temas de agenda de pueblos indígenas. Y también me siento muy honrado y muy agradecido que el día de hoy estemos también compartiendo este escenario con grandes amigos, así lo digo porque los conozco desde hace tiempo. Hoy en la responsabilidad, una de las responsabilidades más importantes, que es el Instituto de Transparencia del Estado de Nayarit. Y bueno, gracias por acompañarme, estimado y gran amigo, amigos, Alejandra, gracias. Magali, gracias por estar sumándose a este congreso, este primer congreso en el que abordaremos temas muy relevantes, y creo que uno de ellos es precisamente que las autoridades, que los pueblos conozcan cómo hacer efectivo el derecho a la información, que es algo muy importante y que pocas veces en las comunidades o pocas veces a los lugares donde venimos se llega a esa información. Y qué bueno que el día de hoy van a tener una participación activa, van a poder platicar con todos nosotros y decirnos cómo podemos nosotros ejercer este mecanismo tan importante para los ciudadanos de poder conocer qué se hace en las instituciones, cómo se hace y en todo caso también en qué beneficia a los pueblos el quehacer de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, vamos a tener un espacio para entrar más de lleno a los temas. Yo nada más quiero hacer una pequeña presentación. Tengo frente a mí a muchas de las personas que ahorita vamos a mencionar de manera más pausada, que son representantes de comunidades, que son líderes, nosotros decimos líderes naturales, que son académicos, activistas, hombres y mujeres que vienen desde sus pueblos. Algunos desde el día de ayer ya están aquí, otros recién acaban de llegar. La verdad es que no tengo cómo agradecer que hayan acudido a esta convocatoria, porque sé que hay una gran preocupación de parte de ustedes por conocer los temas que más nos afectan. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por venir. Voy a cederles también el uso de la voz a los compañeros que estamos en esta dinámica de convocar al llamado del pensamiento de los pueblos, de convocar a ustedes para que hablemos juntos qué es lo que tienen ustedes en sus comunidades, qué es lo que podemos aportar como pueblos a esta sociedad. Y bueno, empezaré primero dándole el uso de la voz a quien nos tiene en este lugar como anfitrión y que en representación de la maestra Irma Gloria pues nos da la bienvenida a este espacio de la cultura para todos los nayaritas. Muchísimas gracias y cedo el uso de la voz a nuestro amigo, el licenciado. Hola, buenos días. Buenos días y bienvenidos a esta su casa, al Centro Estatal de Culturas Populares e Indígenas, en nombre de la maestra Irma Gloria Pérez Pérez. Y pues, aparte de la bienvenida, pues simplemente comentarles que espero que sean unas jornadas muy productivas, sé que lo van a ser. Me he dado cuenta el desarrollo en los últimos años, cómo ha ido desarrollándose, digamos, la colaboración interinstitucional, la colaboración entre las diferentes asociaciones civiles, por ejemplo, y en los últimos meses a través del Plan de Justicia Wixárika, Caodan y Nayeri, por ejemplo, el esfuerzo del INPI, el esfuerzo de la UAN, el esfuerzo de varias instituciones, y es un poco esa colaboración que se está viendo, la que creo que es la base de todo para que puedan llegar a buen término todas las propuestas y que puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, pues nada, solo bienvenidos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cedo el uso de la voz a mi tocayo, el licenciado Maximino González. Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí reunidos para conversar. Ya se llevó a cabo una reunión el día 9, pero creo que los espacios que
hemos tenido para la conversación entre los pueblos, entre nosotros mismos, pues realmente son muy pocos. Y es muy importante, muy necesario que pues este tipo de eventos se lleven a cabo constantemente para estar renovando y plasmarlos en algún documento, lo que realmente queremos. Y hoy se presta para ello. Esperemos que en las mesas de trabajo que se van a llevar a cabo, pues allí sea la conversación a fondo del modo de vivir, la orientación que perseguimos como pueblos originarios, no perdiendo nuestra identidad. Creo que ese es el fondo de este evento y me complace acompañarlos y también me complace más todavía que ustedes como autoridades de sus comunidades estén aquí presentes. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz al licenciado Julio. Muy buenos días a todos. De parte de la diputada María Belén, primeramente quiero extenderles un gran saludo. Por cuestiones de agenda, como comentaban, no pudo estar aquí, pero el día de mañana se va a incorporar con nosotros para poder seguir trabajando por esta gran causa. Algunos pues no me conocen, es de las primeras veces que nos vemos, otras veces ya me han visto en la oficina o en las reuniones que ha habido del Plan de Justicia Integral para los Pueblos Originarios. Quiero decirles que desde el día 1 que entramos a la legislatura hemos hecho todo y vamos a seguir haciéndolo por promover los derechos y la justicia para este gran pueblo que compone al estado de Nayarit. Sin más, pues simplemente nos iremos integrando a la mayoría de las mesas que van a estar trabajando hoy para ir recabando todas las ideas y todas las propuestas que haya para llevarlas a nivel legislativo y exponer su sentir y sus necesidades ante el Congreso del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Igual, cedo el uso de la voz a los integrantes del Instituto de Transparencia, amigo. Ustedes ya se decidirán quiénes, por favor, ustedes. Sí, buenos días a todos. Es un gusto para el órgano garante local estar el día de hoy aquí con ustedes en el primer Congreso de Pueblos Indígenas que hizo bien invitarnos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bien presidida por mi amigo Maximino Muñoz de la Cruz. Gracias por la invitación, Maximino. Con mucho gusto venimos el órgano garante local a hablar un poco de transparencia. Saludo con mucho afecto a los miembros del Presidium que me acompañan el día de hoy. El día de hoy el Instituto de Transparencia está de fiesta. ¿Por qué? Porque nos estamos estrenando en nuestro pleno. Tenemos 2 comisionadas recientemente nombradas por el Congreso del Estado que me acompañan humildemente y amablemente el día de hoy, que yo agradezco mucho que estén con nosotros, la licenciada Esmeralda Ibarra Beas y la licenciada Alejandra Langarica Ruiz, que ya fue compañera de ustedes con anterioridad y que amablemente también está de comisionada en el Instituto de Transparencia. Ojalá nos puedan acompañar. Nosotros vamos a estar hablando a las 3:30 acerca del derecho de acceso a la información. Vamos a hablar un poco, ¿para qué sirve este derecho? A mí, ¿para qué me sirve? Como pueblo originario, como pueblo indígena. A mí, ¿en qué me empodera? Nos vamos a ir desde los inicios y cómo lo vamos a usar. Porque los derechos no son para venir a hablar, no son para venir a platicar, no son para venir a dar conferencias, son para usarse, compañeros. Entonces, espero el día de hoy a las 3:30 nos acompañen. Va a ser una plática didáctica, una charla de ida y vuelta, donde ustedes se van a ir muy satisfechos de cómo realizar su solicitud de información y para qué y cómo les sirve el derecho de acceso a la información. Muchas gracias. Sí, me gustaría escuchar el mensaje de ustedes, por supuesto. Yo creo que sí es muy importante porque en estos espacios, pues, la voz de ustedes es muy relevante. Buenos días. Me es muy grato estar aquí con ustedes. Cuando supe del Congreso, inmediatamente hablé con el licenciado Maximino que nos diera la oportunidad de estar aquí con ustedes. Si no doy mal la información, es la primera vez que el Instituto de Transparencia participa en un evento con los pueblos originarios de esta magnitud. Entonces, es trascendental, es darle un paso más a ese documento que comentaba el licenciado Maximino González, darle un paso más a ese documento que ustedes van a tener
de conclusión de este evento. Va a ser de gran utilidad el que nos veamos a las 3:30, que expresen todas sus dudas para poder sustanciar el derecho de acceso a la información. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días a todos. Yo soy Esmeralda. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes. Ya ubiqué a algunas personas conocidas. Zenón, qué gusto verte. Espero poder darme la oportunidad de conocer a los demás. Como ya lo dijeron mis compañeros, en el Instituto de Transparencia somos un órgano garante del derecho de acceso a la información, que estamos muy orgullosos de estar en este evento, pero no solo lo platicamos con mis compañeros, no solo para hablar de lo que es el derecho, sino para que ustedes se vayan con la plena seguridad de en qué me va a beneficiar, a mí como pueblo originario, en qué me va a beneficiar. Y para nosotros un orgullo poder ayudarlos a mejorar sus condiciones a todos ustedes que nos dan identidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos sentimos muy honrados de que el día de hoy estemos acompañándonos por el instituto. La verdad es que sí me da mucha motivación que por primera vez el instituto se sume a los trabajos que durante muchos años hemos venido realizando instituciones como el INPI, como el propio SECAN y la Comisión de Derechos Humanos, porque el derecho precisamente a conocer, a la información del quehacer de las instituciones y más aquellas que se dirigen hacia pueblos indígenas, pues es muy relevante para todos nosotros. Yo creo que en las mesas de trabajo las estaremos analizando y estaremos un ratito más ya iniciando los trabajos en las mesas correspondientes. Pues agradecer mucho su presencia, su apoyo, por supuesto, y que nos acompañen durante el transcurso del Congreso. Sin más, vamos a declarar por inaugurados. Si se ponen todos de pie por un momento, vamos a declarar por inaugurado este primer Congreso Estatal de Filosofía, Justicia, Desarrollo, Lengua e Identidad de los Pueblos Indígenas, esto dentro del marco de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Les damos la cordial inauguración, siendo las 10:04 de este jueves 11 de agosto del año 2022. Declaramos formalmente inaugurados los trabajos de las mesas que se llevarán a cabo durante el transcurso de este día de hoy jueves y el día de mañana 12 de agosto. Que sea para bien y que sea de mucho provecho para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también. Pamparios. Bien, despedimos y agradecemos a las autoridades que nos acompañaron en la mesa de presidio. A continuación, cedemos la palabra nuevamente al licenciado Maximino para que explique la dinámica de la siguiente actividad. Perdón, pero no voy a soltar muy pronto el micrófono. Vamos a platicar un poquito de la dinámica en que van a funcionar las mesas de trabajo. Va a hacer uso de la voz, por favor. Por favor, ¿le pasan el micrófono a Zenón? Adelante, Zenón. Sí, sí, tengo duda y también primero, pues, ahora sí que agradecer la invitación y a todos los presentes que hicieron lo posible por estar. Los temas son muy importantes, cruciales para los pueblos originarios. Creo que mi duda es, en cada mesa, pues, vamos a estar participando, pero no sé si al final vayamos a tocar los temas porque no vamos a estar en otro tema, en otra mesa. Pues la verdad a mí sí me interesa a todas las mesas porque es muy importante. Y yo escogí justicia porque precisamente ahí se deriva todos los problemas que tenemos. Pero sí, mi pregunta es si después que participemos en las mesas, a ver qué opinaron, si podemos incluir algo que los compañeros no puedan aportar, porque sí, la temática, excelente, felicidades, Max, la verdad, y esa es mi pregunta, nada más. Claro. Muchas gracias. Sí, ¿les parece? Mire, nosotros tenemos considerado hoy por la mañana trabajar
trabajar mucho los temas propios de cada mesa. Por la tarde, sacar las conclusiones y antes de cerrar la actividad, tener una pequeña plenaria entre nosotros para presentar las conclusiones ante todos y ahí sí, como dice el compañero, si alguien quiere emitir alguna opinión para enriquecer lo que todos los demás han hecho, me parece muy buena la propuesta. Al final, yo creo que nos damos unos minutos, una media hora quizás, al final para compartir lo que cada mesa ha expuesto de cada tema, porque yo sé que muchos quisieran estar en algunas otras mesas más. De hecho, todos los temas son transversales, van de la mano, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que enfocarnos propiamente en los temas porque tenemos que sacar conclusiones muy profundas de cada uno de ellos. Entonces, yo creo que sí es importante al final compartir las experiencias de cada mesa y enriquecer aún más todavía el documento, porque ya en la presentación ante las autoridades, pues bueno, ya seremos muy concretos en ello. ¿Sí? Adelante, Angelina, maestra. De diferentes partes, Yarreika, mis hermanos mexicanos que vienen de Santa Cruz de Acaponeta. Mi duda es, mi pregunta, este producto que se va a salir de aquí, de los pueblos originarios, aún no llegué a tiempo, si se haya dicho, si se va a incluir en el plan integral de los pueblos originarios que se le va a entregar al presidente de la República. Esa es mi pregunta, o qué giro va a dar este mensaje o este producto que va a salir de derechos humanos o se va directamente a México a derechos humanos. Esa es mi duda, porque hay una situación en caso de los hermanos mexicanos. Hace 2 días, el día 9, el día de los pueblos indígenas, una persona preguntó, yo ya no quise preguntar ahí sobre que por qué no estaban en el plan integral de los pueblos originarios los hermanos mexicanos, cuando ya están desapareciendo nuestros hermanos, cuando ya está desapareciendo la lengua, ya está muriendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es impulsarlo, fortalecer a nuestros hermanos, levantarlos. Porque aún quedamos muchos náyares, muchos birrari, pero nuestros hermanos Odan, a lo mejor todavía son muchos, pero los mexicanos. Sí, la verdad que sí, me preocupa a mí esta situación en la cual aquí puedan manifestar en derechos humanos como algo de su derecho que ustedes tienen, que deben ser tomados en cuenta. Sí. Entonces esa es mi pregunta y mi preocupación, porque yo no lucho para algo personal, sino que lucho por los pueblos originarios, no importando de qué color sea. Nada claro. Más, esa es mi pregunta. Qué bueno Gracias. Que pregunta, maestra, qué bueno que pregunta. Miren, esto es un trabajo muy ajeno al tema del plan de justicia. ¿Por qué? El plan de justicia es un plan de justicia regional, es decir, abarca estados de Durango, Jalisco, Nayarit. Nosotros estamos, con este primer congreso, vamos a arrancar la agenda de los pueblos del estado de Nayarit. O sea, vamos a trabajar lo local, lo que nos pasa a nosotros como pueblos. Hace muchos años, y eso se los voy a exponer ahorita, la agenda de los pueblos ha sido empujada por las organizaciones, por las autoridades, por todos ellos, desde hace muchos años. Un movimiento indígena que ha venido empujándose, pero que en su momento constituyó una agenda que se exponía cada 12 de octubre a las autoridades en turno, a los gobiernos en turno. Esa agenda era más sustentada en peticiones. Usted y muchos de los que han estado aquí y que han colaborado en las marchas, en la agenda, se han dado cuenta de que esa agenda en la actualidad prácticamente ya quedó rebasada o ya quedó descontinuada, porque los puntos que traíamos en esa agenda eran principalmente de peticiones. Se pedían espacios de participación, se pedía la representación política, que ya hay, se pedían muchas cosas, ¿no? Pero era más como un pliego petitorio. Hoy la idea con este congreso
y por eso me da mucho gusto que estén muchas voces reunidas aquí, es que se arranque con temas de profundidad, con temas que pocas veces se tocan en los pueblos o en los congresos o en los eventos, que tiene que ver, por ejemplo, lo voy a poner aquí en la mesa de filosofía de los pueblos. Es un tema muy importante, de verdad, muy importante, porque la filosofía de los pueblos no se ha entendido en los planes y programas de desarrollo. Si ustedes revisan, los que vienen de los municipios de Acaponeta, de Guajicori, del Nayar, incluso de aquí de Tepic, revisen los planes de desarrollo municipal y díganme si dentro de esos planes está la visión de los pueblos, la filosofía de los pueblos. No está. No está porque no saben lo que pensamos, lo que sentimos, quiénes somos, a dónde vamos. No está dentro de esos planes. Entonces, la idea es que esta agenda se empiece a trabajar con los temas de mayor profundidad de los pueblos y que sea el primer congreso que arranque una serie de jornadas de trabajo durante todo un año, yo lo quiero poner así, para que estemos de aquí al próximo, a la próxima conmemoración del Día Internacional de los Pueblos, teniendo una agenda completa, profunda, bien trabajada de los pueblos indígenas de Nayarit. Por eso es que esto no entra dentro del plan de justicia. El plan de justicia ya tuvo sus etapas, ya se concluyó. Yo estuve en Mezquitic, donde se concluyó y se cerró el plan de justicia. Bien o mal, habrá algunas críticas a favor, otros en contra, quién sabe, pero ese plan ya está listo para entregarse al presidente de la República. Vienen otros temas ahí, más complejos, más amplios, que abordan una región. Esto que vamos a hacer nosotros aquí va a ser local, los temas locales que padecemos los pueblos actualmente, ¿sí? No sé si está completada su pregunta. ¿Alguien más? Adelante, estimado. Sí, gracias, compañero. Yo lo único, nada más, mi participación es acerca de lo que decía la maestra sobre la pérdida de nuestra lengua materna, pues, que ya en nuestra comunidad somos pocos los hablantes y la mayoría ya no lo hablan, pero son indígenas mexicaneros. Entonces, realmente lo que nosotros hemos pedido a las instituciones, a la dependencia correspondiente, de que haya alguien que nos esté enseñando la lengua materna. Porque de hecho, a lo mejor sabemos los poquitos que sabemos, pero como tenemos trabajo para el sustento de las familias, no podemos estar muy enfocados a la pura enseñanza de la lengua materna. Entonces, sería lo muy triste perderla y sin que nosotros mismos busquemos la forma de cómo rescatar lo que hemos perdido. Muchas gracias. No, hombre, gracias a usted. Les voy a leer el documento de justificación del evento para que lo conozcan y les vamos a dar una copia para que lo tengan. Les vamos a hacer llegar estos documentos, pero más o menos es la respuesta que le estaba dando ahorita la maestra. Dice, en Nayarit la agenda de los pueblos indígenas ha sido iniciada y empujada desde las comunidades, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, y ha exigido esta agenda la intervención del Estado en sus 3 niveles de gobierno, en el municipal, estatal y el federal. Ante todas las problemáticas que se padecen en los pueblos indígenas, que ustedes, pues está de más decirlo, ustedes ya las conocen. Sin embargo, a la fecha de esta agenda no hay avances sustanciales en los planes de desarrollo, lo que comentaba hace un momento. En estos no se ha incluido la filosofía de los pueblos, no se incluye la visión del mundo, no se incluye la lengua, porque ni siquiera se traducen los planes de gobierno en las lenguas de los pueblos, ¿no? La forma de impartir justicia, mucho menos se incluye. Las aspiraciones y las formas que tienen los pueblos propios del desarrollo. Tampoco, fíjense bien, tampoco se tiene sistematizado, documentado el pensamiento de los pueblos. Es decir, si ustedes ahorita van a una biblioteca, a algún lugar, no difícilmente van a encontrar algo documentado de los pueblos en cuanto a su forma de pensar, a su forma de ver actualmente. Todo esto, obviamente, desde nuestras comunidades y desde nuestras visiones, nos sirve para ver de otra forma el mundo indígena. También lo que nos espera en el futuro, es decir, con todo lo que nosotros tenemos
en cuanto a las problemáticas, en cuanto a lo que padecemos, pues la proyección de un futuro hacia los pueblos pues no es muy buena, no es muy prometedora. Durante muchos años se ha buscado espacios para el diálogo y la reflexión en estos temas, plantearlos desde la óptica de los pueblos, con los conceptos propios, con la voz de todos ustedes, que son los que guardan la memoria ancestral, la forma de entender la realidad bajo una mirada filosófica, cultural. Es decir, los pueblos tienen mucho que aportar, tienen mucho que decir, pero hay pocos espacios, de verdad. Yo, de muchos años que hemos estado en el activismo, hemos visto muy pocos espacios. Hemos visto espacios de consulta, foros de consulta, yo he participado en ellos, pero muchos de esos foros prácticamente vienen nada más para legitimar que los pueblos están de acuerdo con X o tal tema, ¿no? Pero no vienen foros dedicados especialmente a entender el pensamiento de los pueblos. Entonces, por eso hay pocos espacios para la reflexión. Por otro lado, también vamos a reflexionar en estas mesas sobre la ideologización de los documentos que se encuentran reconocidos como derechos indígenas. Ustedes, más de alguno de ustedes, y lo hemos reflexionado, hay una serie, hay un catálogo, hay leyes, hay reglamentos que hablan de derechos de los pueblos indígenas, pero realmente esos derechos son garantía, hablan de la libre determinación, hablan de la autonomía, y realmente en los hechos son garantía. ¿Los pueblos son libres? ¿Los pueblos son autónomos? No. Entonces estos documentos son, final de cuenta, documentos que no han permitido un proceso de liberación y de reivindicar lo propio, es decir, lo que somos. No nos han permitido, la verdad. Sí son derechos y están reconocidos y ahí están, pero en el ejercicio real no se puede, es difícil. Entonces, vamos a analizar eso, vamos también a analizar que durante muchos años la historia hacia los pueblos indígenas ha sido muy violenta. Somos producto de una historia violenta. Ustedes lo saben, desde que los pueblos fueron conquistados y durante todas las épocas que han pasado. Y hay un documento muy importante que más adelante los que estemos en la mesa de justicia vamos a brevemente analizar. El documento de la Declaración de la ONU del 2007 habla de que los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación por injusticias históricas. Así lo dice. Los pueblos han sufrido injusticias históricas por muchos años y tienen derecho a una reparación. Ese documento lo vamos a analizar ahí un rato más en la mesa, pero basados en eso es que aún todavía, a más de 500 años de que sucedió esta colonización, pues todavía los pueblos siguen siendo subordinados y todavía hay un colonialismo interno, así lo han referido algunos autores como Francisco López Bárcenas, de que ese colonialismo interno todavía nos siguen colonializando, ¿no? Y eso todavía no se acaba y muy probablemente nosotros o las personas que son mayores en las comunidades pues nos vayan a heredar o vayamos nosotros a seguir heredando a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, el enfoque de este primer congreso tiene que ver con el rescate, con la conservación, con el fortalecimiento del pensamiento profundo de los pueblos, porque no ha habido hasta ahorita mecanismos o oportunidades para que este pensamiento se mantenga conservado, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El intercambio de opiniones, la reflexión, el debate de ustedes, de todos nosotros, para contribuir a esta agenda de los pueblos e ir trabajando en todas las problemáticas actuales que tenemos los pueblos, en las causas y también en las posibles soluciones a estos temas, conocer cuáles son los impactos de los problemas en las comunidades y cuáles son las aportaciones que podemos nosotros hacer para ir aminorizando esos impactos de los problemas, conservar este pensamiento de los pueblos y construir esta agenda que es muy, muy necesaria. Ese es de cierta manera y a grandes rasgos lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo le he pedido a los moderadores, sobre todo, que en las mesas busquemos reflexionar esos temas que más les duelen a los pueblos, esos temas que más padecen y más sufren. Actualmente la problemática es mucha
es muy larga si nos ponemos aquí a analizarla. Tenemos problemas en las comunidades con el alcohol, con las drogas. Tenemos problemas en las comunidades con la violencia que sufren las mujeres. Tenemos problemas en las comunidades y los datos estadísticos son muy duros y así lo dice. Al menos el municipio del Nayar registra el número 1 de homicidios por arma de fuego y armas blancas. Es un dato duro que lo tiene el sistema de seguridad. ¿Por qué? Hay muchas causas alrededor, quizás, que a lo mejor ahorita en el tema de la Mesa de Justicia la vamos a analizar. Actualmente, algunos pueblos están amenazados por empresas agroindustriales y empresas mineras, sobre todo empresas mineras. En algunas localidades ya están ahí entrando las empresas mineras. Hay un tema muy importante aquí que tiene que ver con la pérdida de la soberanía alimentaria. Yo no sé si en sus comunidades, pero al menos en la mía sí. Hace muchos años, yo pongo siempre la fecha, aproximadamente como en el 92, 94, en que se dio un cambio, y para los que vivimos en la zona del embalse Aguamilpa lo padecimos. Hace aproximadamente 30 años en mi comunidad se dependía de la ciudad, de los productos de la ciudad en un aproximado 40%, porque en la comunidad había gallinas, había huevo, había maíz, había frijol, había una soberanía alimentaria. Hoy, tristemente, actualmente, mi comunidad al menos, así lo he visto yo y me consta, depende de los productos de la ciudad en un 90%. En un 90%. Actualmente, todos los sábados la gente baja a Aguapán a comprar agua. A comprar agua. Ya compramos el agua aquí y nos la llevamos a nuestra comunidad. A ese nivel estamos, allá. No sé en las demás cómo estén, pero ese lo vamos a analizar en las mesas de desarrollo. La mesa de desarrollo, José Manuel, vamos a analizar mucho la soberanía alimentaria. ¿Qué tanto estamos dejando o qué tanto dejamos de producir en los pueblos? En muchas otras localidades hay otros problemas, ¿sí? Los proyectos de desarrollo, los recursos naturales, el agua, el bosque, los problemas de tierra, que son bastantes, los límites, los conflictos entre otras comunidades que han padecido los pueblos. También la pérdida de la justicia. En este tema sí vamos a ser muy precisos con las autoridades tradicionales, los gobernadores o los jueces auxiliares que ya prácticamente están rebasados en las comunidades, ya no les hacen caso, ya pasa una situación e inmediatamente corren a la ciudad a hacer del conocimiento del Ministerio Público. Luego el Ministerio Público no los puede atender porque no tiene traductores, porque no tiene una dimensión de los problemas en las comunidades, ¿no? El tema de la apropiación de la propiedad intelectual, esto lo padecen mucho quienes se dedican a la artesanía, al arte. Actualmente las empresas transnacionales, los grupos se apoderan de la artesanía, del conocimiento intelectual de los pueblos. Obviamente la pérdida de la identidad y la lengua que mucho pega a los jóvenes. La mayoría de los jóvenes actualmente, sobre todo los que ya dejan de estar en la ciudad, pues ya no pueden hablar, ya no hablan, han perdido gran parte de su identidad y bueno, es muy necesario que se trabaje en esa área para ver qué se puede hacer para rescatar la identidad. También los planes y programas de gobierno que siempre en su mayoría son integracionistas o siempre vienen a hacer políticas públicas asistencialistas. También en el tema de desarrollo creo que va a ser un buen análisis de ahí. La pérdida también de los valores comunitarios. En muchas localidades que me ha tocado visitar, prácticamente ya el valor comunitario, los valores comunitarios ya no se ejercen, ya han pasado a otros términos y sí es muy importante que se analice, se reflexione, se debata, porque quizás a lo mejor estamos entrando a una dinámica muy diferente que nuestros padres o nuestros abuelos vivieron y quizás a lo mejor ya no podemos hacer nada. La preocupación de los hermanos mexicaneros, mexicans, que está muy latente de la pérdida de su identidad, de la lengua sobre todo. Yo lo refiero hace 3 días, escuché, más bien leí, y por ahí lo traigo, se lo puedo compartir, un análisis de un periodista que hablaba del para qué rescatar la lengua mexicanera, si a nadie le interesa, que para qué
si los conocimientos de los pueblos son conocimientos que no están enfocados en la ciencia. Y de verdad, ahí lo dice en un artículo que reflexionó él, a nosotros no nos importa si se pierde o no la lengua. Esa es una visión muy contraria a la visión de los pueblos, ¿no? Porque cuando se pierde una lengua, cuando se pierde una cultura, se pierde parte de la humanidad y muchas cosas más, ¿no? Entonces yo nada más eso lo pongo en la mesa de reflexión. Van a ser mesas donde sí les pido mucho su colaboración para que aporten lo más que puedan ustedes. Vamos a tocar fibras muy sensibles, lo digo, y ya la instrucción la tienen los moderadores. ¿Por qué? Porque queremos buscar ese dolor que tenemos los pueblos, ese dolor que a veces no podemos sacarlo en algunos lugares o en algunos eventos. Si se vale gritar, hay que gritar. Si se vale enojarse, hay que enojarse. Si se vale llorar, también hay que llorar. ¿Por qué? Porque todos estos problemas que nos pasan, a veces, aun cuando tenemos injusticias, aun cuando tenemos problemas, no reaccionamos a esas injusticias. Hay una teoría que estuve por ahí leyendo que habla del espíritu amputado, no digan que al revés. El espíritu amputado significa que aquellas personas que ya no tienen ese espíritu de lucha porque se los han cortado, y así estamos muchos pueblos, y a lo mejor así estamos muchos líderes, ¿sí? Que ya decimos, ¿ya para qué? ¿Verdad? Si la gente no me hace caso, si la gente ya se va por otro lado. Este es el momento de reflexionar también de nosotros. Tenemos que sacar ese espíritu de lucha, tenemos que volver a retomar las causas de los pueblos, pero las verdaderas causas, no aquellas causas inducidas por partidos políticos, inducidas por instituciones, no, las causas propias de los pueblos. Por eso este primer congreso, reflexionar en torno a estos temas. Y yo les pido mucho su colaboración, hermanos, hermanas, y personas también que no pertenecen a los pueblos, pero que conocen también las dinámicas, como mi gran amigo el doctor Carlos Rea, que nos va a acompañar también durante estos procesos, porque sabemos que si los pueblos indígenas no determinan su presente y no ven por su futuro, estamos condenados a perder parte de lo que somos, parte de nuestra identidad, parte de nuestra lengua y parte de lo que nos hace ser miembros de pueblos indígenas. Hasta aquí mi reflexión, yo les agradezco. Vamos a pasar ahorita ya a las mesas porque ya tenemos programadas las dinámicas, los tiempos, y vamos a darnos unos minutitos para que cada quien se integre en las mesas de trabajo y podamos dar inicio a este arranque de la reflexión en torno a estos temas de filosofía, de justicia, de desarrollo, lengua e identidad de este primer congreso. Adelante, Tocayo. ¿Me permiten un ratito, por favor? Miren, ahorita que tocaste ese punto del periodista, pues yo creo que es un dolor muy grande que pseudointelectuales o pseudoperiodistas piensen de esa manera, porque nosotros como seres humanos estamos dotados de lo mismo, cerebro, organismo, todo. Entonces tenemos para defendernos, para pensar en lo más profundo, como ya lo dijo aquí mi tocayo. Quiero platicarles algo personal, espero que no se ofendan, porque eso a mí me pasó hace algunos años. Tenemos aquí una discriminación que todavía es latente en todas las latitudes, en la política, en la educación, en todo. Yo cursé mi carrera de economista aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit y soy egresado en el 79. En cuanto terminé mi carrera me fui a trabajar a Jalisco, allá me nombraron como director de un centro coordinador, en aquel tiempo INI. Pero sucedió un caso muy importante y triste también, que el director general en aquel entonces del Instituto Nacional Indigenista nombró a nivel nacional a profesionistas indígenas de todas las razas a nivel nacional como directores y como administradores. Pero llegó tanto ese dolor a los que estaban en oficinas centrales, a sus ayudantes del director general, que le hicieron, bueno, vulgarmente se llama grilla, pues le hicieron una situación muy mal, que lo tuvieron que llevar a la cárcel, a ese director. Me estoy refiriendo aquí al doctor Salomón Ahmad Zitún.
Posteriormente, al mes o a los 2 meses, se nombró a otro director general. ¿Qué pasó? Que esas personas que lo mandaron a la cárcel lo que querían era que sus sobrinos, sus amigos, los hijos de sus amigos fueran los directores y los administradores a nivel nacional, pero mestizos. Entonces, pues siguiendo la misma política, este señor, el nuevo director, lo que hizo fue borrarnos del mapa a todos nosotros, a los que nos habían asignado para que lleváramos esa responsabilidad ante nuestros pueblos. En Jalisco me tocó convivir a mí, me refiero aquí a nivel regional, pero esto fue a nivel nacional. Aquí en Tepic, un Virari que quedó en el centro coordinador, por ahí anda, ya no está por aquí, el profesor Francisco Carrillo Zamora. En Jesús María, Anselmo Cánare y otro, parece que también ya no está con nosotros, Serrano, tú sabes de esa historia. Y otro en Ruiz, que también era profesionista, pues un maestro. Y así a todos nos borraron de la institución. Mis hijos en aquel entonces tenían 4 y 7 años. Y yo lo que hice fue, pues sí, ¿qué más hacía? Retirarme. Me fui a Estados Unidos, allá duré 25 años. A mi regreso me incorporo a mi comunidad, me nombran gobernador tradicional y fue cuando empecé a relacionarme nuevamente. Y ahorita pues estoy en la posición que estoy. Pero también hay riesgos aquí donde estoy, pues cada rato nos han hecho grillas. Al principio por ahí estuvieron casi hasta 2 años allí enfrente de la oficina, pero pues con problemas y todo ahí lo estamos llevando, como dicen popularmente. Es un comentario que les hago. Mismas gentes también que estuvieron en nuestra institución, unos inconformes por lo mismo, siempre por las ansias del poder. Yo creo que debemos de estar más unidos y profundizar lo que aquí se está discutiendo. Esperemos que las cosas se lleven muy a fondo para que tengamos muy buenos resultados. Les agradezco las palabras que les he dirigido y muchas gracias. Muchas gracias, tocayo Maximino. Pues con esto vamos a dar el arranque para integrarnos a las mesas de trabajo, y en las mesas de trabajo pues ya les van a explicar las dinámicas de participación. Muchísimas gracias y adelante, seguimos. Que nos ayude. Así con eso, hombre, le jugué bonito 1 hora, pero pues ya hablaba uno y otro. Entonces, cuando hay unidad, se presta, lo que dice el compañero. Allí les hace falta una buena organización. Y esto lo dijo muy claramente, nunca hemos perdido cuando nosotros elegimos. Y aquí estoy, mira. Ni siquiera dice el juez, fui unas 2 o 3 comunidades, de 15 anexos. Fui como 2 o 3 comunidades. Entonces es una buena. Ustedes ya tienen el sartén por el mango y ya nadie los va a quitar porque el artículo 2 lo respalda. Y la constitución política es un eje central en la justicia. Si tienen el artículo 2, pues agárrense de ese artículo 2 para que lo respalden. Y ahora sí, nadie que los quiebra. Y para ello pues, van a ir con sus propias ideas, sus comunidades que tienen con las autoridades, sino conflictos entre ustedes mismos. Porque ustedes mismos no se están respetando, ustedes mismos no se están respaldando. Si ya ustedes se respetan y se respaldan, es nada más por eso, porque no contaminan, lo mismo que contaminan en una casa, lo contaminan si los avienta al suelo. Es la misma contaminación, porque hay un determinado espacio en que se deben hacer el hoyo para poder enterrar a la persona. Es que es lo mismo se contamina. Acabamos de hacer 2 proyectos. Uno solicitado para la comedera, nivel regional. Muchos indígenas dicen, ¿por qué anteriormente no le teníamos apoyo al gobierno? Maíz, lo que sembramos, calabazas, manteca, lo que se ponga. Ahora no, hay que esperar. Para arreglar nuestra iglesia. O le damos otro nombre, si en las reglas de operación no se vale hacer una iglesia, capilla, no le damos otro nombre, pues porque no se caiga el techo. Yo soy ingeniero, un montón de gente. Necesitamos ser capaces. A eso venimos a aprender para poner una buena exposición próximamente en estos pueblos. Señores, se trata de esto. ¿Sí? En el Congreso se trató de eso, de desarrollo. Mira, lo que propongo yo, porque
hecho de que nos den una información que para nosotros es muy importante, para las comunidades es muy importante. O también tenemos comunidades en donde, primero ella y luego adelante. Bueno, también la parte de concientizar, como ya le dijeron los compañeros, pues también hacer material, difusión, ¿verdad? En las 4 lenguas, ¿verdad? Que se contrate a personal dentro de la comisión, sepan y también pues sus obligaciones, no tanto como decían ustedes, nada más que conozcan sus derechos. Sembrando entonces, comentaba esta parte, ¿no? Hay derechos, tenemos los derechos humanos, está esta parte laboral, les abren las puertas a tener un empleo. Sucede que en esta comunidad, donde estoy yo elaborando Arroyo de Camarones, está... Me parece que hemos tenido un día, ya casi cerramos el día, muy bueno, muy rico, muy productivo. Tuve oportunidad de darme una vueltecita a las mesas y todas estuvieron en una dinámica muy interesante de trabajo, de aportación, y ese era finalmente el objetivo, de que pudiéramos platicar como a veces lo hacemos en la comunidad, como lo hacemos con los amigos, sin temor, sin ninguna barrera, y podamos dejar fluir las ideas, dejar fluir todo lo que traemos en nuestro sentir. Entonces vamos a tener en esta plenaria un momento para enriquecer las mesas de trabajo de cada uno de ustedes. Entonces damos paso a la primera conclusión de la mesa número 1, que trataron el tema de filosofía de los pueblos. Adelante, Julián. Como ya oyeron, es muy breve el tiempo y vamos a tratar de sintetizar lo más posible. Fue muy enriquecedor la idea que traíamos nosotros con la aportación de todos los compañeros. En el primer tema, sobre este tema de filosofía, es ¿qué piensan las personas de los pueblos indígenas de su realidad actual? En este tema hubo bastantes aportaciones, pero sintetizando incluso un poquito de cada uno, la mayoría estamos de acuerdo de que se ha deteriorado nuestra cultura, se está debilitando y que es necesario su fortalecimiento. En este análisis de este tema en concreto, como lo decía, nos hacen falta más reflexiones, no nada más aquí en el grupo cerrado, en un grupo pequeño, sino llevando este tema a las comunidades, incluso también volver a reunirnos después de haber ido a las comunidades para poder tener una idea más amplia de cada uno de estos temas que se trataron. Entonces, en realidad, como son bastantes opiniones, para nosotros, así vemos la situación actual, la realidad que estamos viviendo con relación a nuestra cultura. Es necesario un análisis de fondo. Después de este análisis, ahora sí vendrían las propuestas. El siguiente tema que tratamos fue ¿cómo vive y piensa alguien que pertenece a un pueblo originario? De entrada ahí nosotros vemos nuestra cultura muy valiosa. Los mayores nos sentimos orgullosos de vivir nuestra cultura, de conservarla todavía a estas alturas. Pero también vemos con tristeza que nuestros jóvenes ya no le tienen el mismo aprecio.
Incluso algunos se burlan de algunas prácticas de nuestra cultura en nuestras comunidades. Volviendo a este tema mismo, igual vemos que es necesario una reflexión más amplia, una reflexión en nuestras comunidades, llevar este tema a nuestras comunidades para enriquecer más estas ideas. Algunos opinaban de que en este tema hace falta escuchar incluso las propuestas de nuestra gente, de nuestras comunidades, los que todavía conservan la cultura y que le tienen aprecio todavía, los mayores, analizar con mayor profundidad este tema. Y de ahí vendrán las propuestas para el fortalecimiento de nuestra cultura. El tercer tema, cómo se ve la realidad desde el pensamiento indígena. O sea, cómo lo vemos nosotros como indígenas desde nuestras comunidades. Nosotros en la mesa de reflexión este punto vemos que nuestra realidad que estamos viviendo en la actualidad, la verdad es que sí se está deteriorando, se está acabando nuestra cultura, se está debilitando. Esa es la realidad. Con relación concretamente a nuestra cultura. Y que necesitamos hacer un análisis no nada más con relación a qué pensamos, sino también con relación a otros aspectos, en el aspecto educativo, en el aspecto político, social, en varios aspectos para tener una visión más amplia, pero también vimos que es necesario profundizar, pues, en el análisis. Igual de que con la participación de nuestras comunidades, este análisis debe de ser participativo, porque si lo analizamos en un campo muy pequeño como esta reunión que tuvimos hoy, no sería completa. Necesitamos entonces hacer un análisis más participativo, con la participación de hecho de nuestras comunidades, porque los que todavía conservan la cultura, con mayor interés, con mayor claridad, son nuestras comunidades que están allá, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Entonces, ese fue más o menos la reflexión que tuvimos en este tema. El cuarto tema, se está perdiendo la esencia de nuestros pueblos, o sea, la esencia de la cultura de nuestros pueblos. Esa es la pregunta guía. Y en este sentido, en automático dijimos sí, desde luego que se está perdiendo la cultura, se ha perdido mucho, conservamos muy poco. Y pasamos al siguiente. Se está perdiendo la esencia de nuestros pueblos en el aspecto de la esencia cultural, en todos los sentidos, en lo espiritual, en lo religioso, en lo social. Y desde luego, en nuestro análisis vemos
que sí. La siguiente pregunta guía es, ¿a qué se debe esta pérdida? ¿A qué se debe la pérdida de nuestra cultura? ¿Cuáles son los factores que han causado la pérdida de nuestra cultura? Y aquí sí estuvimos como que nos entretuvimos en este tema, porque son muchas las causas, ¿verdad? Por un lado, fue la imposición de una cultura después de destruir una que ya existía. Incluso los maestros que nos acompañaban ahí, conocedores de la historia, reflexionamos que destruyeron incluso códices, destruyeron escritos, documentados de la historia prehispánica. Lo destruyeron. Y luego, después de destruirlo, ellos construyeron otra historia. Pero ahora sí, acomodado al interés o a la conveniencia de esta nueva sociedad, ¿no? Y otros compañeros también con relación a esto dicen, es que en las escuelas no se enseña ya nuestra cultura, no se enseña nuestra historia. Los programas educativos no están apropiados para la conservación de nuestra cultura, para el fortalecimiento de nuestra cultura y para la evolución de nuestra cultura, el desarrollo o el crecimiento, el avance de nuestra cultura. Más bien están preparados de tal manera que ha sido un factor muy determinante para este debilitamiento de las culturas de nuestros pueblos. Estamos sintetizando lo más que se puede. El siguiente punto, ¿cómo volver a recuperar nuestra esencia cultural? Este tema también fue muy enriquecedor, hubo aportaciones, y una de las que recordamos es que se decía que nuestra lengua, nuestra cultura, no la hemos escrito para conservar la memoria, no la hemos escrito pues nosotros. Con mayor razón, los programas educativos no la contienen. Por lo mismo, no se transmite a nuestros hijos. Esa es una de las opiniones. Otra es que nosotros como padres de familia, desde los niños más pequeños, ya no les hemos inculcado nuestra cultura. No profundizamos por qué no les hemos inculcado nuestra cultura, pero sí vimos las causas, pues. Es que ya no transmitimos nuestra cultura a nuestras siguientes generaciones. Y eso mismo es un factor determinante para que nuestros hijos ya no aprecien nuestra cultura, ya no le den el valor que nosotros sí le damos todavía en todos los aspectos, en lo social, en los valores morales, culturales, en lo religioso, porque nuestros hijos ya no quieren participar en nuestras ceremonias, pero precisamente porque nosotros desde nuestro hogar no les hemos dado formación
Y si en la escuela tampoco lo hacen, pues mayormente. Y si en la sociedad no les mostramos estos valores, pues estas van a ser las causas. Y pensábamos nosotros, opinaban algunos compañeros, que la formación cultural de la sociedad, de nuestros pueblos, se da en 3 campos importantes. Comenzando con la familia. Si ahí no les enseñamos a nuestros hijos nuestra cultura, ya tienen un pilar débil. El siguiente campo es el campo educativo. Si tampoco en el campo educativo los programas educativos incluyen nuestra historia, nuestra cultura, no están aprendiendo lo nuestro, pues entonces ahí están débil en ese pilar. Y el tercer pilar fundamental, la sociedad. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos como sociedad? Ya no como padres de familia, como sociedad. Porque ahí está la formación de nuestros hijos. Lo que ven, lo que oyen en nuestra sociedad. Y si ahí no les mostramos valores culturales importantes de nuestros pueblos, pues no lo van a aprender. Ese fue en este punto. ¿A qué se debe? Perdón. ¿Se está perdiendo la esencia de nuestros pueblos? Claro que sí. ¿A qué se debe? Estas son las causas que acabamos de mencionar. ¿Cómo volver a recuperar nuestra esencia cultural? ¿Cómo? Ahí no ofrecimos propuestas concretas, pero varios opinan. Necesitamos poner atención en dónde están las fallas, y esta reunión es un buen comienzo. Eso fue lo que opinaron la mayoría. Esta reunión es un espacio en donde hemos iniciado precisamente la búsqueda de estas respuestas, ¿no? No la vamos a tener de momento si hacemos una reflexión muy superficial. Y nuevamente platicábamos de que es necesario llevar este tema a nuestras comunidades para que nuevamente, de forma participativa, podamos buscar la solución alterna, las soluciones, las alternativas, pues, a esta respuesta. Por último, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya va parte de las respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Seguramente seguir reuniéndonos, que haya la facilidad de tener estos espacios, porque en un grupo pequeño es más fácil que haya un diálogo entre nosotros, preguntas y respuestas, y que se haga un análisis más crítico que en asambleas grandes. En asambleas grandes es para informar y se analiza muy poco, no hay tiempo de reflexión, en fin. Entonces, pensamos que este espacio que ahora nos ofrece la Comisión de Derechos Humanos y los participantes de este evento, los que hicieron posible, mejor dicho, de que se dé este espacio, debemos de seguir procurándolos, ¿no? Para poder dar seguimiento a este ejercicio que se hizo hoy. Y que esto sirva para hacer una especie de borrador
una propuesta borrador, que esto nos ayude como guía cuando llevemos estos temas a nuestras comunidades, para una reflexión ahora sí más participativa, ¿verdad? Y de hecho, opinaban también que se debe de dar este análisis en los diferentes niveles. Un primer nivel es la comunidad base y otro espacio es como este en la que estamos reflexionando, ¿no? Y puede haber diferentes espacios, pero concluimos de que era importante de que nuestras comunidades opinaran, escucharlos. Sería una opinión más legítima, ¿no? Pues eso fue así en síntesis lo que nosotros platicamos, entre otras cosas que pues no podría mencionar todo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, don Julián López Canare. Yo creo que sin duda la mesa estuvo muy reflexiva. Ahora entendemos por qué se tardaron tanto. Y qué bueno que así fue, porque precisamente era lo que se buscaba con este primer congreso, ¿no? Voy a ceder el uso de la voz para la maestra Luz Helena nos pueda también emitir las conclusiones de su mesa y al final hacemos este intercambio de opiniones con algunas preguntas para darle agilidad al evento. Adelante, maestra. Bien, muy buenas tardes. Me tocó trabajar en la mesa 4 con el tema de lengua e identidad. Y bien, pues iniciamos con la presentación de los compañeros para saber cuál era pues la expectativa que se tenía, ¿no?, en relación a la actividad del día de hoy. Y pues afortunadamente me tocó un grupo que al inicio sentimos que iba a ser el minoritario, ¿no?, pero conforme fue pasando el tiempo se integraron más y tuvimos muchas aportaciones, afortunadamente. Creo que cada uno de los participantes que estuvo en la mesa de trabajo hizo muy buenas aportaciones y sí no nos encasillamos en solamente preguntas, sino que hubo palabras detonadoras que fueron las que nos llevaron a la reflexión, al análisis de cada uno de los integrantes. Por ejemplo, se habló de fiestas tradicionales, ceremonias, autoridad tradicional, pueblos originarios, consejo de ancianos, discriminación, lengua, redes sociales, vestimenta tradicional, inclusión, interculturalidad, indígena, contacto con la naturaleza, creencias, equidad, tradiciones, identidad, valores culturales, marginación, el uso de las TICs, los procesos legislativos y pues todos estos puntos enfocados a la pérdida de la lengua y la identidad. Cada uno de los compañeros hizo sus aportaciones en el sentido del por qué se está perdiendo ya la identidad, del por qué en las comunidades ya a los niños les da vergüenza portar su traje, les da vergüenza hablar en la lengua, ya dicen yo no soy indígena, el Cora es mi papá, es mi mamá, pero yo no lo soy. Se los estoy comentando así porque esto lo dijo el licenciado, esa manera de plática, ya las conclusiones creo que de una manera formal ya serán el día de mañana. Entonces, lo comentamos así a manera de aportaciones, reflexiones, aportaciones que dieron los compañeros en relación a que cada vez más vamos perdiendo esas costumbres, esas tradiciones que nos identifican como pueblos originarios. Entonces, ya mencionábamos, por ejemplo, el hecho de que la gente tiene que salir fuera, la migración nos está dando también en la torre, porque al irse a otros lugares, bueno, pues ya esto implica
que adopte otra cultura, que adopte otros hábitos, otras formas de vivir. Pues aquí ya mencionamos el aspecto económico, que es el que hace que pues se tengan que ir de las comunidades. Y ahí precisamente hacían ellos la sugerencia de que se empezara también a trabajar le llamábamos producir con el conocimiento, en relación a que se empiece a trabajar esa parte en la que tienen que enseñar también los padres de familia a los niños a empezar a cultivar las tierras, cómo se cultivan, y todo esto va a llevar al autoconsumo, pero también al no permitir a que tengan que salir fuera, porque también de eso pueden generar ingresos, ¿no? Se hacía el comentario pues que ha sido como una de las partes más sentidas, que el tener que salir también a otros lugares, y pues ahí ya el niño al ir a otra escuela pues ya es discriminado, ya a él mismo le empieza a dar pena portar su traje o hablar, ¿verdad?, su lengua materna. Entonces ese era uno de los puntos. Aquí también se mencionó que mucho de lo que se ha perdido es porque ya en las familias no se fomenta nada de los valores culturales, ya las costumbres, las tradiciones ya no se hacen, ya no, como que ya no le dan esa importancia, y pues el niño va desconociendo, ¿verdad? Y esto que por generaciones se ha transmitido pues se va perdiendo. ¿Por qué? Porque pues ya no se practica, ya el niño no sabe ni el porqué de cada fiesta tradicional, por ejemplo, porque no se le explica, porque no se le dice. Mencionábamos que hace años todavía había la invitación de las autoridades tradicionales, los gobernadores, por ejemplo, en las comunidades, quienes iban a las escuelas y le decían al maestro, tráiganos a nuestros hijos a la fiesta del mitote, por ejemplo. Y ahí se les explicaba, se les decía el motivo, como en la fiesta de la chicharra, por ejemplo, todos a los alumnos los ponían alrededor y a nosotros también, y nos iban explicando el porqué de las ofrendas, el porqué de bendecir a cada uno de los niños, y el niño escuchaba, entonces estaba aprendiendo porque no estaba dejando de lado lo que era parte de su cultura, ¿verdad? Entonces todo eso ya se ha ido como dejando de lado, y como que en ocasiones a veces le echamos más a lo educativo. Sí, en las escuelas no se enseña, no se fortalece. Sí, es parte, no digamos culpa, sino que es parte de lo que le corresponde también a la institución trabajar, pero también la escuela de la familia, yo creo que es la más importante, ¿no? Ahí lo mencionaban los compañeros. Si ya los padres de familia no le dan importancia a esta parte, porque pues ya también ahí abordamos el hecho de los vicios, que pues ya entramos con lo que es la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo. Bueno, pues ya no solamente son los padres de familia, algunos hijos pues también ya están en ese proceso. ¿Pero por qué? Porque no hay actividades encaminadas a lo positivo, ¿verdad? No estoy generalizando, porque fueron aportaciones que se fueron haciendo, pero sí se da y sí se presentan esos casos. Como lo dijo el licenciado en la mañana, no se trata de esconder una realidad, se trata de ver lo positivo y lo negativo, pero ¿qué de lo negativo podemos ir dejando fuera? ¿Cómo lo vamos a ir atacando? ¿Cómo vamos a ir metiendo algo más positivo y tratar de fortalecer esa parte que se está perdiendo? Bien, pues eso fue otro de los puntos. Bien, también se mencionaba que hace falta que haya espacios en donde se hagan escritos, por ejemplo, en las 4 lenguas, que hubiera una institución encargada de esa parte, porque sí, en la escuela podemos a lo mejor trabajar los textos literarios de alguna manera, ¿no? Pero sí hace falta que haya como ese compendio, que se vea que hay un lugar especial para eso y que podamos acudir a él y de ahí tomar los saberes locales, ¿no? Porque eso partiría pues de los conocimientos de nuestros ancianos, de nuestros sabios. Bien, esta es otra de las aportaciones que se hicieron.
Ya en la actualidad, bueno, pues estamos con el uso de las redes sociales, que las podemos aprovechar, ¿verdad? Ahí también se pueden dar a conocer a lo mejor escritos en lengua, en las 4 lenguas. Y de alguna manera vamos aprendiendo de cómo se dice en Odam, en Mexican, en Birrárica, en Nayeri. Entonces, sí es funcional. Creemos que aprovechando de una mejor manera las redes y además del uso de las TICs, en donde se pueden hacer, por ejemplo, videos, audios, que puedan servir para aquellos que dicen, bueno, yo no sé escribir, pero sí escuchas y puedes pronunciar, escuchas cómo se pronuncia y vas aprendiendo, ¿verdad? Otra aportación que se hacía ahí era concientizar a las comunidades en el fortalecimiento de la lengua, las costumbres, las tradiciones, pero desde el seno familiar. Ahí no encontramos la palabra clave en decir de qué manera podemos llegar en las comunidades, a las autoridades tradicionales, decirles cómo fortalecer esta parte, qué estrategia implementaríamos, cómo le iríamos haciendo, porque también no podemos, bueno, mencionábamos que no se trata también de llegar de una manera impositiva, ¿no? Sino de hacer conciencia y de sensibilizar esa parte de cómo les vamos a llegar para decirles apóyennos, ayúdenos, sigan fortaleciendo en las familias el uso de la lengua, que porten su traje, que continúen haciendo sus fiestas tradicionales. Pero ¿cómo abordar esa parte? A lo mejor ya mañana en plenaria alguien hará aportaciones o de hecho incluso ahorita, ya que termine todas las participaciones, pudieran ir haciendo sugerencias para enriquecer este trabajo. Porque pues sí se mencionó, pero no encontramos esa manera, o sea, también decía, si los condicionamos y ¿qué les parece si les decimos? Pero no se puede de esa manera, menos, porque uno diría, bueno, tú estás a que yo lo haga y yo a que no, ¿verdad? Entonces sería como una lucha constante y no se trata de eso, se trata de que de manera voluntaria y responsable también, ellos mismos vayan haciendo sus aportaciones de una manera consciente, que no se vea como algo que se tiene que hacer a fuerza. Fomentar los valores culturales en coordinación, todos, sociedad, nos referimos a padres de familia, autoridades civiles, tradicionales, agrarias incluso, y pues todo esto para ir enlazando esos compromisos como equipo, porque ya mencionábamos de hecho que ya no se ve esa organización, que antes todavía los maestros había esa comunicación con las autoridades de la localidad, había ese diálogo, esa participación, de hecho se le incluía al maestro en actividades de la comunidad y eso se ha ido perdiendo. Entonces ahora incluso hasta mencionamos lo de la nueva escuela mexicana, que precisamente ahí se va a abordar esa parte, se van a retomar saberes locales, pero también se va a buscar esa coordinación, ese trabajo de equipo, pues para poder estar trabajando de una manera más coordinada y que todo esto nos lleve a mejores logros, sobre todo a erradicar todo eso que en la sociedad ya está viendo pues como algo negativo, como los vicios, y pues fortalecer la identidad de los pueblos originarios. Bien, pues también mencionaba el hecho de que hay comunidades en que mandamos maestros, pues digo mandamos porque bueno, soy parte, pero a veces también se pisotean algunos derechos y bueno, no quisimos ahondar mucho en esa parte, pero sí estamos luchando por lo que mencionaban de enviar maestros que sean hablantes de la lengua de cada comunidad, ¿no? Que pues esa parte sí se vaya respetando y creo que vamos hacia allá. Ahorita estamos en un proceso de reacomodo, estamos en un proceso de cambios y bueno, no se puede lograr todo de la noche a la mañana, pero sí se está haciendo algo. Entonces, comentamos porque surgió de las participaciones que se dieron en la mesa de trabajo y creo que es bueno que lo digan, ¿no? Que lo externen de esa manera. Igual, otra de las aportaciones que se hacía era la difusión a través de la radio, pues sobre los derechos y obligaciones, aunque siempre también lo mencionaban ahí en la mesa de trabajo,
regularmente nos vamos más por los derechos, ¿verdad? Y las obligaciones como que se quedan acá. Entonces, como que generar ahí una balanza entre los derechos y obligaciones. Sí tengo derechos, pero ¿qué estoy haciendo yo también? De mi responsabilidad, ¿qué estoy haciendo? Yo como padre de familia, yo como hijo, yo como integrante de una sociedad. Entonces creo que esa parte nos pareció interesante porque pues es lo que se siente en los pueblos, ¿no? Eso es el sentir de los compañeros y así lo externaron. Además, bueno, ya lo había mencionado esto en relación a las plataformas que se formen en las 4 lenguas, ¿verdad? Se hizo, pues la verdad que un debate a conciencia porque realmente el tiempo fue muy corto, se nos hizo muy poco el tiempo que se dio y la verdad que teníamos que coartar las participaciones y cuando en realidad sí se necesitaba pues de hacer más reflexión y más comentarios, pero creo que todo lo que se habló aquí en relación a este tema de lengua e identidad, pues se abordó de una manera consciente, de una manera muy responsable y creo que se cumplió con el reto de sacar lo esencial, de proponer, de dar lo mejor que cada uno trajo, ¿no? de su sentir. Entonces, creo que ya me pasé de los 5 minutos. Agradezco la invitación que se me hizo, licenciado Max, y bueno, pues agradezco a la mesa de trabajo número 4. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno que pusimos el límite, porque si no, pues aquí se nos va la tarde, ¿verdad? No se preocupen. La verdad es que hay tanto que hablar de estos temas que el tiempo no nos da para un congreso. Ya fijamos fechas para un nuevo congreso, la segunda parte de esto, con otros temas, pero bueno, eso lo vamos a finalizar. Vamos a recurrir aquí a la siguiente mesa, que también, por supuesto, el tema de desarrollo en los pueblos y la visión de los pueblos quedó ahí con la mesa que nos ayudó a moderar nuestro amigo José Manuel. Adelante. Bien, pues primeramente agradecer a mis compañeros de la mesa de desarrollo por sus aportaciones, por este análisis, por esta reflexión, por este debate de ideas en este foro. Y bueno, pues creo que juntos pues vamos a construir esas propuestas para llevarlas a cabo a quien corresponde, ¿verdad? Porque todavía falta mucho por caminar. A nosotros nos toca el tema de desarrollo, que es un tema transversal en nuestra comunidad y en nuestro pueblo. Los que venimos de pueblo, los que venimos de comunidad, sabemos lo que es el desarrollo estando ahí. Para esto, bueno, pues voy a hacer una síntesis de lo que es el desarrollo a mi forma de ver en la mesa. Dice que es un estado de bienestar en lo social, en lo político y en lo económico, basado en principios y metas a corto, a mediano y largo plazo en nuestro contexto. Pero claro, también debemos ser conscientes que estamos en un mundo globalizado, ¿verdad? No podemos dejar de lado esa parte. También dice, ¿cuál es la importancia en nuestra comunidad? El desarrollo para nosotros es tan importante como la educación, como la economía, porque ese eje es transversal, que tiene pies y tiene cabeza. También la importancia que tiene para nosotros es tener una vida digna en nuestra comunidad y que tenga sustentabilidad, ¿verdad? Que tenga sustentabilidad en el ámbito
de la cultura, respetando la naturaleza, pues también para nosotros el desarrollo tiene que ver mucho con la modernidad, ¿verdad? Nosotros como pueblo originario, si somos de la etnia que sea, de la raza que sea, pues nuestro principio debe ser mejor, ¿verdad? Y la otra, que debemos de no dejar de lado la interculturalidad, ¿verdad? Claro, con valores que debemos de tener, ¿verdad? Porque por ahí yo escuchaba en la mesa que se vienen a la capital nuestros hermanos y hermanas de pueblo originario y regresan allá con zapatos, por ejemplo. Ahí, bueno, pues es el contexto, ¿verdad? Y bueno, también la importancia que tiene el desarrollo en nuestra comunidad, pues es un intercambio de saberes de la ciudad con la vida comunitaria. Entonces, pues tenemos que valorar esa parte de la cosmovisión de este lado, tanto de la otra parte. Tenemos que valorar, ¿verdad? Bueno, para la siguiente pregunta que yo me hago, dice, ¿qué beneficios tiene el tema de desarrollo? Pues tiene que tener beneficios en nuestros derechos como pueblos originarios que somos, ¿verdad? Eso nos beneficia. La otra nos beneficia porque cada día hay avances tecnológicos y científicos que también nos benefician en la salud, en la educación y pues también en los alimentos. ¿Por qué también nos beneficia? Porque ahorita, y lo recalco, el uso de las tecnologías van de la mano. Ahorita una persona que no sabe usar las tecnologías es una persona analfabeta en el día de hoy, ¿verdad? Por lo cual, bueno, debemos de implementar en nuestras comunidades el uso de las tecnologías. Bueno, para nosotros también nuestra visión y nuestra misión en el tema de desarrollo debe ser incluyente y no debemos de excluir el desarrollo porque hay una mala concepción acerca de la pérdida de nuestra identidad y de nuestra cultura. Al contrario, yo creo que debemos de tenerlo como un valor. Que también debemos de tener en cuenta, la globalización está al día en nuestra comunidad y nuestro pueblo, y el desarrollo pues va de la mano, ¿verdad? Y bueno, para esto hay ventajas y desventajas en nuestras comunidades, pero que nosotros pues debemos de asumir con responsabilidad. Por último, hago una pregunta, dice, ¿cuál es nuestra perspectiva el día de hoy? Pues que debemos de tener un diálogo constructivo y colaborativo como el que tenemos en este recinto. Gracias al licenciado Max por esta invitación. Y que debe ser en pro, pues, de nuestro pueblo, ¿verdad? Del que sea, mexican, odan, huichol, cora, afroamericano, X. También recojo una palabra pues de desarrollo que los derechos se están transformando también a nuestros días, que el derecho de hace 5 años
por ejemplo, de matrimonio ya no es el mismo el día de hoy, ¿verdad? Acuérdense que, por ejemplo, ya se puede casar una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre, entonces hay cambio que debemos de aceptar, ¿verdad? Como pueblo. Bien. ¿Qué debemos también de hacer? Respetar las normas internacionales, las normas nacionales, las normas municipales y nuestras propias normas internas, ¿verdad? Porque son principios de un sistema jurídico, ¿verdad? Que pues ha costado la conservación en mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, para eso también nuestra perspectiva de un desarrollo debe ser integral en todos los ámbitos en nuestro pueblo y en nuestra comunidad. Y por último, que debemos de hacer el ejercicio del derecho positivo, ¿verdad? Debemos dejar de lado el derecho negativo porque no nos lleva a nada, ¿verdad? Y para esto, bueno, pues concluyo, ¿verdad?, la recolección de este resumen, y bueno, los demás los dejo en plenaria, ¿verdad? Y gracias por su atención, compañeros y compañeras. Muchas gracias, José Manuel. Yo creo que sin duda fue de las mesas que más estaban acaloradas, y no solo por el calor que estaba haciendo, sino por la reflexión interna que estuvieron haciendo ahí. Me tocó comentar, José Manuel, sin duda queda plasmado ahí en las conclusiones. Voy a ser muy breve porque el tiempo ya se nos viene encima y el agua también. Entonces, lo que nosotros en la mesa de justicia analizamos fueron cuestiones muy puntuales. Primero, entender que hay un sistema de justicia en los pueblos indígenas. Y levanten la mano si en alguna comunidad ya no hay, de los que están aquí, de las líderes y autoridades, que diga, aquí en mi comunidad ya no existe un sistema de justicia. Levante la mano. Ninguno. O sea, todavía en las comunidades existe un sistema de justicia. Fuerte, bajito, débil, pero todavía está. Porque en cuanto a la justicia y en cuanto al esquema de autoridades tenemos tres. Bueno, al menos en la mayoría. Autoridades agrarias, que son las que nos representan en términos de las leyes agrarias. Autoridades ya sea comunales, ejidales, pero están las autoridades agrarias. Primer rubro. Segundo rubro, están las autoridades municipales. Y lo digo así porque los jueces auxiliares que hay en todas nuestras comunidades, localidades, dependen del municipio, porque así lo expide el reglamento municipal. Esos son los jueces auxiliares. Levanten la mano si en alguna comunidad no hay juez auxiliar. En todas. Y la tercera estructura de gobierno es las autoridades propias de la comunidad. ¿Quiénes son? Consejo de anciano, gobierno tradicional. En algunos lugares, apenas me enteré, hay consejos, perdón, en Mesa del Nayar se me fue ahorita el nombre. ¿Consejo de ancianos? No. Consejo consultivo en Santa Teresa y consejo, ¿hay otro consejo? Comunitario, perdón, consejo comunitario. Que esas figuras no hay en otras comunidades, nada más en específico ahí y a lo mejor en algunas otras más. Bueno, entonces estas figuras que en su momento en algunos lugares aplican justicia, pero la figura más emblemática de aplicación de justicia es el juez auxiliar, ¿verdad que sí? Levanten la mano quien diga que en su comunidad el juez no es el primero que busca el tema de justicia, el juez auxiliar. Pero el juez auxiliar está limitado por la misma ley municipal. El reglamento le dice, tú juez tienes que conocer aquellos asuntos nada más que te marca la ley. Por lo regular son asuntos no tan graves, no puede conocer de asuntos graves porque así se lo dice, y se limita nada más a temas, lo podemos decir, meramente administrativos. La autoridad, en este caso el gobierno tradicional, sí conoce de temas relacionados con la costumbre, propiamente ahí.
¿no? De las fiestas, etcétera, etcétera. Y el Consejo de Ancianos es un órgano consultivo. A ellos se les consulta para algunas decisiones en algunos lugares, ¿no? Bueno, esa es la estructura. ¿Qué factores están influyendo para que esta justicia que se aplica en los pueblos no funcione o actualmente se encuentre muy limitada? Aquí analizamos con todos los compañeros de la mesa que hay 3 factores. Primero, el factor político. Hablando de los jueces auxiliares. En la mayoría de las comunidades hay imposición del municipio para poner los jueces auxiliares. Así lo dijeron. 1. El que... Sí. 4 órganos. ¿La Asamblea también imparte justicia? Yo creo que la Asamblea dicta las resoluciones y quienes ejecutan son las autoridades, pero pues también lo podemos considerar porque es parte, es un órgano importante que determina, sí, exacto. Entonces, vamos diciendo que para que las autoridades en una localidad no tengan esa fuerza, uno de los factores es quién elige a los jueces, y todos coincidían en que se eligen en la comunidad, pero en muchas ocasiones quien determina o quien organiza o quien define es el municipio, porque al final el municipio es el que acredita, el que certifica, el que da la constancia para que sea autoridad, y si no, no les pide constancia y no le da los sellos. Esa es una. Es un factor que decían en muchos lugares que era que afectaba a la autoridad en los municipios, porque muchas veces se ven involucradas situaciones ahí de carácter político. Segundo factor, el de las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia, Fiscalía del Estado, Secretaría de Seguridad. Cuando fallece una persona, cuando hay una situación en una comunidad, ¿qué es lo que les dicen? No hagan nada, no levanten a la persona que murió, no levanten nada, no muevan nada hasta que no llegue la autoridad y se encargue de hacer su trabajo. Cuando estas funciones anteriormente sí las hacía la autoridad comunitaria, sí las hacía. Entonces, esa es otra cosa que merma el trabajo de una autoridad en cuanto a su función. El siguiente elemento, el siguiente factor que es más fuerte, que así lo hemos visto o así lo vimos, es el de la propia comunidad. Actualmente, los mismos integrantes en muchas comunidades ya no respetan a la autoridad, ya no la respetan. ¿Por qué? Porque en ocasiones es la misma autoridad la que impone el desorden en las comunidades. No respetan los acuerdos y hacen lo que quieren, como dicen por ahí. Entonces, ese es un factor interno en las comunidades, que ya no ven con respeto a sus autoridades. Y ya se nos vino el agua. Entonces, de esos 3 factores, consideramos en la mesa que hay propuestas para solucionar el tema de la justicia de los pueblos. Igual, mañana en la plenaria las vamos a compartir, no se pierdan el siguiente capítulo, pero sí es muy importante que mañana estemos muy atentos a lo que se va a exponer en las plenarias. Muy agradecido con todas y todos ustedes.